Bueno, buenos días a todos. Vamos a ir con un poquito de premura para poder aprovechar al máximo posible los tiempos. Esta mesa se titula Atención hospitalaria y retos actuales en el abordaje del daño cerebral adquirido. Contamos para ello con dos expertos, como son el doctor Miguel Moya, director médico del Hospital Puerta del Mar, y doña Irene Iglesias, neurocirujana también del Hospital aquí Universitario Puerta del Mar y profesora asociada de la UCA. Lo que pretendemos en este espacio es pues dar una visión general de cuál es la situación actual del daño cerebral, y para ello vamos a empezar con cuáles son hoy en día las principales causas del daño cerebral y especialmente dentro de los accidentes cerebrovasculares. Bueno, buenos días. Yo estoy en la mesa, entiendo, como neurólogo, no como director médico, ¿no? Para hablar. Correcto. Aunque a veces es difícil distinguir, ¿no?, de una cosa de otra. Bueno, actualmente las dos principales causas de daño cerebral son los ictus, ¿no? Los ictus es una enfermedad muy prevalente, son la segunda causa de mortalidad y la primera en mujeres, y bueno, pues por desgracia o por lo que sea, pues han ido en aumento incluso en gente joven, ¿no? Así, porque está muy asociada a los estilos de vida, y los estilos de vida pues van cambiando, y bueno, no hacemos un adecuado control de factores de riesgo como son la hipertensión, el colesterol, la diabetes, no se hace ejercicio, la dieta. A mí me da la sensación de que hay como dos polos, gente que se cuida mucho y otros que no se cuidan nada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un factor de riesgo, ¿no? La principal causa serían los ictus, y después pues también otra causa es los daños traumáticos, y los accidentes de circulación, como se comentaba antes, muy frecuentes por desgracia en gente joven. Se están viendo muchos, y Irene podrá también corroborarlo, ahora con los patinetes estos dichosos que van por ahí como si fueran sin casco a veces, y eso, bueno, está siendo una causa creciente de accidentes con daño cerebral importante. Y luego también se ve mucho ahora con los nuevos anticoagulantes, enfermos que toman medicación anticoagulante por el proceso que sea, que ante una caída mínima pues claro, hacen unas hemorragias de caída mínima, incluso tropezarse y darse... Bueno, y luego, bueno, pues efectivamente hay muchos procesos cerebrales que, aunque no tan conocidos, pero que causan daño cerebral. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad, la demencia es una epidemia, ¿no? Una demencia más importante que hay en el mundo. También es una causa de daño cerebral, que por lo que sea, pues no sé, parece que como que el daño cerebral adquirido se engloba sobre todo esa patología aguda, ¿no? El ictus, el traumatismo. Pero bueno, hay procesos degenerativos cerebrales que, bueno, que si nos ponemos a contar, pues entre unas cosas y otras, bueno, que entre el 80% de la población podríamos estar a riesgo de, si no, bueno, yo casi diría que el 100% a riesgo de tener un daño cerebral en algún momento, ¿no? ¿Tendrías algún dato concreto sobre las personas que han sido atendidas en tu servicio durante este año? Lo tenía, como me pasaron la pregunta, lo pedí y lo tenía en el correo electrónico y no funciona la red corporativa hoy. Entonces, pero bueno, me dio tiempo a mirarlo. Pues pedí los datos 2022, 2023, 2024 y hubo en el 2022 380 ingresos en la unidad de ictus. En el 2023 pasaron a 430 y 2024 410. Entonces estamos hablando que en torno a más de 400 ictus al año que ingresan en esta unidad de ictus. Claro. Que aunque es referencia para procedimientos avanzados de trombectomía, hay un número importante de ictus que no acaban llegando porque no son candidatos a tratamientos avanzados y se quedan en Jerez o se quedan en el campo de Gibraltar. Entonces pues podemos estar hablando perfectamente en torno a 600, 700 ictus al año en la provincia. Y lo que vemos, Miguel, muchas veces, antes el perfil de las personas que sufrían este tipo de accidentes cerebrovasculares eran personas ya de una edad avanzada. Sí. Y es curioso que vemos también ahora un perfil de chicos jóvenes. ¿A qué crees que se debe? Sí, pues yo creo que por lo que comentaba antes, de que los estilos de vida a veces no son los más adecuados.
Y es cierto ¿Abuso que, de droga hablamos? ¿Uso de droga? Estamos hablando de uso de droga, uso de sustancias no recomendables, es una fuente importante. Y luego es verdad que también vemos muchos ictus en jóvenes en pacientes hipertensos que no han sido diagnosticados. El problema que tiene la tensión es que no duele. Uno puede ser hipertenso y no darse cuenta, y a veces debutan con una hemorragia cerebral, ¿no? Pero yo creo que es una patología claramente relacionada con los estilos de vida y los factores de riesgo, ¿no? Mala alimentación, consumo, por supuesto, de sustancias tóxicas, alcohol, etcétera, etcétera. Muy bien. Irene. Antes que hemos estado un poco, bueno, yo siempre voy a hablar del perfil más quirúrgico, ¿no? Claro. Que es lo mío, pero antes hemos estado hablando un poco de ese incremento, ¿no? En la frecuencia de la patología ictal, a lo mejor en personas jóvenes, y como bien ha dicho Miguel, yo creo que el estilo de vida es lo que más influye, pero yo creo que también hay una cosa importante, y es la concienciación social de esa patología, ¿no? Que yo creo que ahí ADACA tiene una labor, por ejemplo, fundamental. Es decir, cuando pasan determinadas cosas ya pensamos en eso. Y la mejora de la atención sanitaria, de los servicios de emergencia, de nuestra urgencia hospitalaria, del código ictus, pues son cosas que nos hacen diagnosticarlo y tener la posibilidad de tratarlo. Y llegan a lo mejor al hospital casos que antes no llegaban, ¿no? Y eso yo creo que es una cuestión fundamental que hemos mejorado mucho en los últimos años y que creo que hay que seguir trabajando en esa línea, ¿no? Porque si no lo piensas, es imposible poner en marcha todo ese mecanismo. Entonces, yo creo que ese es un punto importante. Eso es. La siguiente pregunta va en esa dirección, es decir, ¿por qué creéis que el daño cerebral no es tan visible como lo son otras patologías como la diabetes, el cáncer, el Alzheimer en sí mismo? Es decir, Bueno, es una cuestión de publicidad, una cuestión de llamar a puertas, de muchos encuentros de este tipo. ¿Qué creéis que sería necesario para dar una visibilidad y que el ciudadano de a pie diga, uy, esto es un ictus, o me está sucediendo, ¿no? yo creo que es una cuestión también mucho de prevalencia, ¿no? Es decir, aunque todas las personas que estamos aquí estamos sensibilizadas y tenemos conocimiento acerca de eso, si lo comparamos con una hipertensión arterial, una diabetes o otras patologías que son extremadamente frecuentes, pues no es igual. Antes comentábamos, ¿no?, de las causas del daño cerebral adquirido. El 80% efectivamente es patología ictal, después vienen los accidentes de tráfico, con un perfil, como ha dicho Miguel, varones entre 25 y 35 años, con la novedad, ¿no?, de los patinetes, que lo estamos viendo mucho. ¿Y por qué esta novedad? Pues porque al final acaban siendo accidentes, en el fondo, de no muy alta energía, con lo cual generan un daño pues probablemente mucho peor que otros accidentes de mayor impacto. Y después, por ejemplo, los tumores cerebrales, ¿vale?, que están catalogados dentro del grupo de enfermedades raras. Cualquier persona que está un poco relacionada con nosotros está muy sensibilizada con eso, pero en el global de la población realmente es poco prevalente. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí está un poco la labor de las personas que estamos relacionadas con esta patología, pues de concienciar y de sensibilizar al resto de la población. Y luego hay un tema que a mí me parece importante, es que la sociedad actualmente está acostumbrada a la inmediatez, en el sentido de que pasa algo, enseguida estamos en internet, excepto que se vaya, ¿no?, a la luz, que tengamos que ir a los transistores de pilas. Entonces, claro, la diabetes, la hipertensión, el colesterol, tienen fármacos o medidas terapéuticas que son impactantes. Por ejemplo, la diabetes, hay un montón de medicamentos nuevos, incluso algunos que te hacen perder peso, que es una maravilla, ¿no? Y entonces eso también le da mucha publicidad porque hay una industria detrás que hace que, bueno, pues que eso tenga relevancia, ¿no? Si yo quiero, y no tengo la obligación de ser políticamente correcto hoy, ¿no? Muy bien. Si tengo la necesidad de vender un medicamento, pues ¿qué voy a hacer? Primero decir que esta enfermedad es muy importante y aquí tengo yo la solución, ¿no? Claro, el daño cerebral es un caso completamente diferente. Aquí la inmediatez no. Esto es un proceso de meses, de años. Y tampoco hay, por desgracia, medicamentos que puedan ser eficaces, ¿no?, en restaurar ese cerebro que se de una manera rápida, claro. Entonces, claro, ahí hay también pues, una especie de falta, ¿no?, de apoyo económico que haga visible la enfermedad. Muy bien. Pasando ahora a un segundo bloque de detección y diagnóstico, ¿cuáles son desde vuestra experiencia los principales desafíos a la hora de diagnosticar un daño cerebral de forma precoz
y efectivas dentro del entorno hospitalario? Bueno, yo creo que el daño cerebral agudo se detecta el ictus, tenemos un código ictus que funciona de maravilla, los traumatismos, un código trauma que funciona de maravilla. O sea, el daño cerebral agudo, que va a ser, después se va a convertir en crónico, ese se detecta muy pronto. ¿Qué es lo que nos falta? Detectar ese daño cerebral no tan agudo. Por ejemplo, tumores cerebrales o patología degenerativa que empiezan con trastornos de conducta, con trastornos afectivos, con trastornos emocionales, que al fin y al cabo es daño cerebral y es una sintomatología que incluso las familias llevan peor que la propia secuela física, ¿no? Y eso no tenemos todavía un mecanismo fluido para detectarlo. Es un problema a veces de sensibilización, ¿no? De ver esa sintomatología no tan aguda, pero que, como digo, es tan importante en los enfermos con daño cerebral. Yo creo que tenemos que quizá ahora focalizar todos los esfuerzos en eso. Sí, nosotros, ahora que desde el... Perdón. Yo ahora mismo pertenezco al grupo de neurooncología de nuestra sociedad española y entonces, como os he dicho, se intentan poner en marcha ciertas iniciativas, pues precisamente porque los tumores cerebrales, aunque sean poco frecuentes en la población, a la persona que le toca, bueno, pues es un problema y hay que intentar mejorar en la medida de lo posible. Entonces se ha elaborado, por ejemplo, un documento que se va a presentar en junio en el Congreso de los Diputados, un poco que intenta, pues igual que hemos comentado antes, de concienciar en la población, de pues concienciar a la administración, ¿no? Entonces, de las iniciativas, uno de los puntos era eso, cómo se puede detectar que algo está pasando, porque el agudo es muy claro, pero el que va poco a poco es mucho más difícil. Y eso después genera en las familias como un sentimiento de culpa de cómo no me he dado cuenta antes, ¿no? Entonces, eso era uno de los puntos de ese documento y efectivamente lo que se han propuesto, pues, y yo creo que deberíamos intentar hacer campaña desde la atención primaria, de cosas que uno cuente que a lo mejor no le da importancia o lo atribuye a otras causas, pero que a lo mejor cuando lo hable con su médico de cabecera, ¿no? Pues puedan saltar las alarmas y desde todos los niveles pues podamos avanzar y que sea más rápido el diagnóstico y después el poder tratarlo, por ejemplo. Yo creo que ahí tenemos también un punto de mejora importante. Sí, muy bien. ¿Qué papel desempeñan actualmente los servicios de urgencia y cómo se podrían reforzar para mejorar la atención temprana? En nuestra asociación y los que llevamos varios años en este ámbito, hemos escuchado varios testimonios en donde yo me he sentido mal, he ido a mi médico de atención primaria y no se hace nada, hasta que varios días después vuelve a aparecer ya de forma aguda la patología, ¿no? ¿Cómo a este respecto diríais que se pueden reforzar estos servicios de urgencia, esta atención primaria, para que prevenir o atender lo más rápidamente posible y prevenir secuelas mayores? Bueno, estaba pensando, quiero decir, por una parte, nuestro servicio de urgencia, la urgencia como tal, a ver, yo creo que cuando hay una consulta con un síntoma de alarma, la actuación es rápida y es clara. El problema es que al final en medicina nos movemos en un algoritmo, ¿no?, de diagnóstico y tratamiento y siempre pensamos pues en lo más frecuente y en... claro. Y después es que hay muchas cosas que se salen de lo que es más frecuente y que a lo mejor no te hacen pensar en algo que pasa después. Es que eso es humano. Entonces a veces es que es francamente difícil... Es que es muy complicado, es verdad. Como dice Irene, la medicina no es una ciencia exacta. Entonces, está claro que cuando nos viene con bajo nivel de conciencia y paralizamiento del cuerpo, está claro. Pero, por ejemplo, un dolor de cabeza, ¿no? Es que va al médico de cabecera y que no se quita el tratamiento y que luego acaba siendo un tumor cerebral. Es que no me han hecho caso, ¿no? Es que si ¿cuántos dolores de cabeza puede tratar un médico de cabecera al día? No todos los dolores de cabeza son daño 40, cerebral, claro, y de esos, uno al mes puede ser un tumor cerebral. Entonces, claro, al que le toca, como dice Irene, pues... Pero es que a veces hay síntomas que no son concluyentes y siempre pues uno tiene que empezar pensando en lo más frecuente, ¿no? Y luego a medida, por fortuna, es decir, es cierto que cuando las cosas no van evolucionando como uno espera que evolucionen en base a esa enfermedad tan frecuente, pues ya se empiezan a encender alarmas y ya se va tirando por aquí, ¿no? Pero es muy complicado inicialmente dar en la tecla siempre. Claro, yo, por ejemplo, fue hace unos 3 meses o así,
fue en la urgencia con un niño. Claro, es un caso además que finalmente se diagnostica de un tumor y es muy difícil prever eso porque es tremendamente infrecuente. Si infrecuentes en el adulto, más infrecuentes en el niño. Entonces un niño con dolor de cabeza, pues ¿qué pensamos todos? Pues que está con los estudios, que está con el tal, en fin. Y eso es lo natural, porque en el 90 y tantos % de los casos se da efectivamente eso, ¿no? Entonces yo creo que también un poco la labor nuestra, por lo menos uno lo que intenta en ese momento es por lo menos transmitir a esos padres que no han hecho nada mal. O sea, han hecho lo propio de cuando, pues lo normal pues era porque hay que graduarle la vista, porque entonces yo creo que incluso en eso también tenemos un papel como profesional, el aliviar, ¿no?, ciertos sentimientos de culpa o que les pueden generar a los familiares que en realidad no lo tienen. Yo creo que esa también es una labor nuestra porque sí sabemos lo que se ha podido hacer y lo que no. Yo quiero. Muy bien. ¿Considera necesaria la creación de un código diagnóstico específico para el daño cerebral en el sistema hospitalario? Bueno, y con la idea, ¿no?, ¿cree que es factible implementarlo de forma secundaria al alta? Sí. Bueno, pues con la idea de facilitar pues todo un seguimiento, una atención, una facilitación y planificación de recursos para estas personas y estas familias. Yo creo que un código para el daño cerebral único es complicado porque no hay una única causa, ¿no? El código ictus se sabe que lo funciona el código tramo, se sabe lo que funciona. El código daño cerebral, al ser tan heterogéneo, pues intervienen tantos profesionales tan distintos que sería difícil, ¿eh? Otra cosa diferente es que se pueda protocolizar, una vez detectado ese daño cerebral y tratado, protocolizar qué necesidades va a haber en la fase aguda, sea en la UCI, sea en la planta, qué necesidades va a tener cuando esté en la planta, qué necesidades va a tener después del alta, que eso es una incertidumbre tremenda, porque muchas veces no nos damos cuenta de la inseguridad que se genera en las familias y en los enfermos en el momento en que abandonan el hospital. Aquí están como en una micro burbuja, ¿no? Entonces, en el momento en que uno se encuentra en su domicilio, con su familiar y con sus circunstancias, eso da mucho miedo. Quizá ahí sí que tengamos que insistir, ¿no?, en que de alguna manera las familias y los enfermos se sientan respaldados y conectados, ¿no?, o sea, con el hospital, con su centro que hay una de salud, respuesta clara, continua, ¿no?, a sus necesidades que van a ir cambiando en función de la etapa, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, pues el papel de ADACA es fundamental, o sea, da ese soporte que ahora mismo pues nosotros no estamos dando de forma adecuada, ¿no? El tener alguien que sabe de lo que estás hablando, que te escucha, que te atiende, que te va a contar, ¿no? Ahí yo creo que sí que tenemos un reto importante. Sí. Igual que he dicho antes que hemos avanzado mucho en el diagnóstico y en el tratamiento de ciertas patologías en agudo, yo creo que una de las principales deficiencias ahora mismo es lo que pasa después. Y porque además el daño cerebral engloba muchas cosas, ¿no? Nosotros, un poco medio en serio, medio en broma, decimos que si alguien mueve todo y habla, está todo bien. Y no, una persona es mucho más que eso. Es su atención, es su memoria, es su capacidad cognitiva para un montón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tenemos una gran deficiencia en la rehabilitación neuropsicológica, ¿no?, y en la integración de esa persona después en su vida, porque además muchos de estos casos son personas jóvenes que tienen toda su vida laboral por delante y es un problema. Y yo creo que ahí nuestro sistema tiene de momento una laguna importante. Muy bien, ya desde la parte que a vosotros toca, ¿cómo se coordinan actualmente los equipos de neurología, neurocirugía, rehabilitación, cuidados intensivos, es decir, todo un compendio de servicios que de alguna manera incide en un momento temporal sobre la misma persona? ¿Cómo se coordina todo esto? Sí, bueno, yo creo que la coordinación interhospitalaria es bastante buena. La verdad que lo que se hace es individualizar cada caso y se va comentando. Por ejemplo, en las sesiones clínicas, hablamos. ¿Perdón? A través de sesiones clínicas, a través de reuniones, a través de... Bueno, o incluso en el contacto diario entre profesionales. Por ejemplo, con neurocirugía y neurología, en el caso de las hemorragias cerebrales tenemos muy como protocolizado qué servicio es el que la atiende, ¿no? En función de... Ellos intentan muchas veces colarnos a nosotros algunos, pero bueno, no sabemos... Se lo perdonaba, ¿no? No sabemos defender bien, ¿no? No, eso está... Pero una vez que ya está tratado, pues bueno, pues ya la coordinación con rehabilitación ya se sabe, ¿no?, cómo tiene que actuar, y después ya de cara a la alta... La coordinación interhospitalaria es bastante... Sin tener
un protocolo específico SIABE, porque es muy difícil, ¿no? Cada persona es un mundo, entonces el protocolizar todo es complicado. Sí, pero yo creo que hay cosas, la patología está bastante bien definida, ¿no? Por ejemplo, la patología ictal isquémica, ¿no? Sí. Es de ellos, la tumoral es nuestra, y donde tenemos una intersección es en el ictus hemorrágico. No todos tienen indicación quirúrgica, en fin, eso ya es un terreno como mucho más amplio. Cuéntanos. Pero una cosa que nos ayuda mucho en la urgencia es, bueno, pues que tenemos un protocolo de lesiones vasculares. Entonces, bueno, hay lesiones que si no van a ser quirúrgicas, pues se pueden quedar en su hospital de referencia. Las lesiones que van a ser claramente para operar vienen a nuestro centro, y después es verdad que hay lesiones que pueden ser potencialmente quirúrgicas si llega el caso. Pues en eso nuestro protocolo y nuestro consenso es que vienen a este hospital porque neurocirugía está aquí para ser observados y vigilados, independientemente de que después necesiten o no. Y con la UCI también hemos avanzado mucho, porque nuestra UCI ha crecido en número de camas. Ahora hay una zona que es toda de neurocríticos, y eso nos permite pues monitorizar muchos pacientes que a lo mejor son un poco límites en la unidad de cuidados intensivos, con lo que nos da mucha tranquilidad y mucho margen de actuación. Entonces yo, que hice mi residencia aquí y que he vivido un poco la evolución de nuestro hospital, pues creo que en ese sentido hoy tenemos mejor sintonía y tenemos más posibilidad y más margen. Sí, yo creo que lo agudo está muy bien, el problema viene el después, ¿no? Esto es. Muy bien. ¿Cuál considera que sería el momento óptimo para iniciar la rehabilitación neurológica tras el daño cerebral? Yo creo que cuanto antes. Cuanto antes, en el momento en que ya... Que haya un mínimo de respuesta. Claro, el enfermo exactamente está estabilizado, tampoco es una persona que esté intubado en la... Bueno, que también tiene su movilización pasiva, ¿no? Pero en el momento en que ya la persona es capaz de... ya, ahí yo creo que no hay duda, ¿no? Cuanto antes. ¿Y se hace? En la medida de lo posible, sí. En la medida que los recursos lo permitan, Hay ¿no? que contar, ¿no? Un poco con la infraestructura, ¿no? Pero es decir, lo que es la idea de rehabilitación precoz, esa se hace. Muy bien. ¿Cuáles son los tratamientos más frecuentes y eficaces que se realizan dentro del DCA? Claro, depende de la causa, la patología. Es decir, en el caso del ictus isquémico, la revolución ha sido tremenda. Yo recuerdo cuando yo era residente, que no hace tanto, cuando tenga el pelo blanco. Antes de ayer, los ictus, cuando llegaban a urgencias, no había que correr, porque decían, bueno, dale una aspirina, ¿no? Yo recuerdo que mi jefe en Pamplona decía, mi peor sueño es despertarme en una cama de urgencias con un ictus y que venga el médico y me diga, tómese usted una aspirina y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Porque se daba como para prevenir que no tuvieras un segundo ictus. O sea, tú estabas ya fastidiado, te daban la aspirina para que no tuvieras un segundo. Y bueno, a ver si salgo del primero, ¿no? Eso, gracias a Dios, en los últimos 20, 25 años ha cambiado de forma radical. Hay tratamientos, algunos intravenosos y sobre todo estos tratamientos endovasculares, la trombectomía mecánica, que es que ha cambiado el pronóstico y las secuelas radicalmente. Que es lo que pretendemos, ¿no? Sí. Técnicas que... De hecho, ahora también se está trabajando en un código hemorragia, porque hay algunos fármacos que permiten el control del sangrado y, por supuesto, todo el control. Y luego también las unidades de monitorización, ¿no? Por ejemplo, en la planta de neurocirugía hay unas habitaciones específicas para las hemorragias foramineideas, la unidad de ictus, la unidad de neurocríticos, porque ya se sabe que muchas veces controlando tensión, controlando temperatura, controlando glucemia, controlando constantes, controlando oxigenación, ya solo con eso se va mucho mejor que antes, porque esto no se monitorizaba. O sea que el avance ha sido tremendo. Bueno, ya en el caso de los tumores cerebrales, nuevos fármacos, nuevas indicaciones que bueno. Sí, nosotros efectivamente en el tema de los tumores cerebrales sí que hemos avanzado mucho en diagnóstico y sobre todo en métodos intraoperatorios para poder operar un tumor que está en una zona complicada, como es la zona de movilidad o la zona del lenguaje, en las máximas condiciones de seguridad, ¿no? El máximo exponente de eso es la cirugía en paciente despierto, que ya llevamos varios años haciendo en nuestro hospital y que nos permite monitorizar con la persona en vivo pues la función neurológica. Gran avance en ese sentido. Es verdad que en la patología hemorrágica yo diría que es donde más o menos hemos avanzado. Por una parte, como ha comentado él, los nuevos anticoagulantes que le han venido muy bien al corazón y a los pacientes anticoagulados
no tienen su antídoto, con lo cual para cuando hay que operar una hemorragia pues nos han venido bastante mal y nos limitan en ciertos aspectos. Y después que en el fondo cuando tenemos una hemorragia cerebral la sangre destruye fibras y ya destruye función que nosotros no podemos recuperar, ¿no? Nosotros podemos quitar la sangre, podemos descomprimir, podemos hacer cosas para preservar lo que hay, pero no podemos recuperar esa función. Por eso es verdad que yo creo que el tratamiento quirúrgico de la hemorragia cerebral pues tiene esa limitación en contraposición con lo que se ha avanzado en la patología isquémica. Y luego una pata importante en el melanoma que es la prevención. O sea, el mejor tratamiento es la prevención. Por ejemplo, hablando de los accidentes de tráfico. Ahí sí que no tenemos tratamiento, hay que insistir, ¿no?, en que, bueno, en cumplir las normas, en todo lo que se hace, porque es verdad que es una pena, gente joven con toda una vida por delante, es que no hacen caso. Es que no hacen caso. Y lo de los patinetes es una cosa que a mí me pone enfermo. Cada vez que lo veo, y es verdad. De esto ya se encargan otros servicios, afortunadamente, ¿no? Ya vosotros tenéis con lo que tenéis. ¿Cómo se evalúa el riesgo y el beneficio de la cirugía en pacientes con daño cerebral? En agudo, ¿no? Hablando. En agudo, claro. Bueno, nosotros en la patología isquémica tenemos un papel muy limitado. Hay infartos que se comportan como si fueran un tumor, que empiezan a comprimir al resto del cerebro y ahí tenemos unas indicaciones quirúrgicas muy seleccionadas y son muy pocos casos, pero tenemos ahí un pequeño papel. Después en la hemorragia, bueno, pues hay hemorragias que sí que efectivamente, como he dicho, tienen indicación de tratamiento quirúrgico. Las cosas que nosotros más valoramos son la localización de la hemorragia. Hay zonas del cerebro que son factibles de operar y otras que no. Fundamental la situación de inicio. No es lo mismo que un derrame cerebral desde alguien en coma profundo desde el principio. Ahí ya casi tenemos perdida la guerra. Que en una situación, aunque sea en un coma como más leve, tenemos opciones. Eso es uno de los puntos que nos marcan fundamentalmente. La comorbilidad, otras enfermedades que tenga esa persona y la calidad de vida. Y después, por último y fundamental, el soporte familiar. O sea, entendemos que esto pasa bruscamente, que destruye función, que vamos a sacar adelante a una persona probablemente con secuelas y que necesita un soporte familiar que entienda, que ayude y que acompañe en lo que le viene. Claro, esa decisión que pasa algo de un segundo para otro y que hay que tomar en el momento, es muy difícil transmitir esto, que el que tienes enfrente lo entienda. Y entonces es verdad que en la urgencia todos los días nos vemos siempre en esa tesitura y es francamente complicado. Sí. Y dentro de esas complicaciones que se dan dentro de las intervenciones y de los protocolos previstos, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes? ¿Cómo se gestionan? ¿Una hidrocefalia, una infección de tipo bacteriana? Pues claro, en pacientes con un daño importante asumimos que van a estar en una unidad de cuidados intensivos durante un tiempo. Normalmente a todo ese proceso pues normalmente acompañan infecciones de orina, infecciones respiratorias, infecciones de nuestra propia herida quirúrgica y el desarrollo de otras complicaciones como la hidrocefalia. Entonces, bueno, siempre lo explicamos, que entramos en una pelea larga con muchas batallas, porque hay que ir solventando todas y cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues con tiempo, con mucho esfuerzo y ya digo, con el apoyo importante de nuestra unidad de cuidados intensivos. Pasando un poco ahora a la parte más organizativa, hospitalaria y estructural, bueno, pues qué limitaciones veis que existen en la atención al daño cerebral y si tenéis alguna mejora que proponer. Claro, yo creo que la limitación es un poco lo que hemos venimos diciendo, ¿no? Una vez que ya el proceso agudo se ha estabilizado, está la persona ya con la secuela, la que sea, es ese camino que se inicia, ¿no?, de rehabilitación física, cognitiva y conductual, ¿no? Es cierto que los hospitales son hospitales de agudos, entonces no están preparados, al menos los hospitales de nivel de complejidad como este, pues para poder prolongar ingresos durante meses, ¿no?, que necesitan estos enfermos, claro, ¿no? Entonces realmente pues se necesita, ¿no?, esa continuidad
que habrá pues que organizarlo en otros centros, justo como DACA, en otros servicios. En otros servicios, ¿no? Pero yo creo que el problema está ahí, ¿no? En la estructura. En la estructura y en esa continuidad que hay que dar. Porque la rehabilitación física no tiene. La rehabilitación cognitiva y la rehabilitación conductual, eso es una asignatura pendiente. Totalmente. Los trastornos de conducta que aparecen después de un daño cerebral, eso es una cosa que no tenemos bien definida. Muchas veces porque son difíciles de tratar, por supuesto. Otras veces porque da mucho miedo. Yo entiendo que o está uno muy especializado con determinados medicamentos con efectos secundarios potentes y que no se atreve a poner, no es dar un paracetamol, es medicación. Entonces quizá tengamos ahí también, ¿no?, que hacer una labor formativa entre los propios profesionales de manejo de este tipo de procesos. Sí, yo creo que ese es el principal problema y un poco lo que he dicho antes, ¿no? En nuestro sistema andaluz la atención neuropsicológica es, o sea, brilla por su ausencia. Sí, o sea, no está en cartera de servicios. Eso es. Entonces, claro, muchas veces uno saca adelante un traumatismo craneoencefálico en una persona joven que no es ni de lejos la persona que era antes, por trastornos de conducta, de atención, tal. Y claro, y que esa familia dice que ahora qué hace con esa persona tal. Casos de, por ejemplo, yo he tenido, que yo hago bastante patología pediátrica, niños con tumores que salen de la cirugía con un problema de memoria. Niños con 8 o 9 años, ya no hacemos nada con su memoria. Claro. Entonces, claro, eso es cuando uno lo vive y sabe un poquito, pues claro, esa es una de nuestras principales debilidades. Bueno, y me llama la atención también que el abordaje de las alteraciones conductuales las veis obviamente desde el plano farmacológico, pero también hay una parte psicológica muy importante que tampoco está siendo atendida desde estos entornos hospitalarios. De hecho, es casi más importante. Y que desde aquí abogamos también, ¿no?, para su... Sí, sí. Pasando un poquito más y tomando la parte del papel familiar, ¿no?, dentro de la recuperación del paciente. ¿Cómo participan en vuestro ámbito las familias dentro del proceso de recuperación actualmente del paciente? Bueno, la familia es fundamental. Cuando viene, tendrá con todas las enfermedades, pero hay un daño cerebral adquirido en una persona, es para la familia entera, ¿no? Entonces, la implicación es clave, porque al fin y al cabo son los que van a estar en el día a día y los que se van a tener que implicar y eso se ve. Familias más implicadas, los resultados son mucho mejores, vosotros lo veis día a día. Familias con menos implicación, los resultados son mucho. ¿Y quién forma a estas personas dentro del entorno hospitalario? Bueno, como sabéis, nosotros teníamos la propuesta de la Escuela de Familia, donde justamente para dar respuesta a esta necesidad que desde actualmente todavía no la tiene en el ámbito hospitalario, ¿creéis útil establecer esta escuela? Por supuesto que sí, ¿no? Vamos ya viendo la respuesta, ¿no? Es cierto que, pero incluso escuela de familias y escuela de profesionales, es que no es fácil. No es fácil, no es fácil saber lo que hay que decirle a una familia que tiene que hacer cuando tú no sabes lo que hay que hacer, ¿no? Saberse se sabe. Nosotros muchas veces cuando nos intentamos poner en la piel de una familia, de un enfermo, nos intentamos poner, pero no es ni mucho menos la realidad. Hay que estar ahí, hay que estar para ello. Entonces, quizá alguien que ya haya pasado por esa situación sea la mejor persona para formar a otras familias. Es decir, ¿no?, lo que se llevaron mucho el formador de formadores, es decir... Bueno, junto con un profesional... Por supuesto, pero claro, ese profesional que quizá pues, no pueda dar abasto a todo, tener un grupo de colaboración que sea capaz de ir transmitiendo esas enseñanzas, ¿no? Nuestro papel es mucho más agudo, ¿no? Efectivamente hay otros profesionales que eso lo hacen infinitamente mejor porque además tienen más formación para eso. Pero también es verdad que cuando uno lo piensa como profesional, intentamos hacerlo lo mejor posible, de la manera más empática, con el mayor cariño y profesionalidad del mundo, pero yo creo que tener el feedback
de alguien que ha pasado por eso, de cómo ha vivido, en nuestro caso, por ejemplo, la atención de urgencia, la transmisión de la información, qué se dice una vez que ha salido de la cirugía, o sea, tener un poco el feedback de cómo se han sentido o qué hubieran necesitado, yo creo que sería fundamental para poder intentar hacerlo mejor. Muchas veces se conciben las cosas negativas que se cuentan como una crítica y para nada. No. Las cosas son es poner de relieve los pros y los contras para poder mejorar, ¿no? Que es de lo que se trata. Para cerrar ya esta mesa, me gustaría pediros si pudieran implementar una sola medida urgente para mejorar en la atención hospitalaria del DCA, ¿cuál sería? De manera breve, que ya estamos fuera de tiempo. Yo, una unidad de daño cerebral adquirido al estilo de la unidad de neurorehabilitación medular de San Carlos. Integral. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues hoy hemos visto que el DCA es una realidad transversal que requiere un trabajo en red, más formación, más recursos y mucha humanidad. Bueno, hemos visto los avances logrados dentro de vuestro campo, pero también los vacíos que aún existen en la atención, el acompañamiento y el diagnóstico. Nada más que muchas gracias por sumaros a este aniversario con vuestras aportaciones y que sigamos trabajando por una atención hospitalaria más integral, más equitativa y más centrada en las personas. Muchísimas gracias a todos.